Óigame, sí, este soy yo, recorriendo caminos y carreteras de todo tipo, conociendo lugares y paisajes increíbles, viviendo muchas aventuras, y todo a bordo de una moto. Si alguien me hubiera dicho que hoy estaría realizando estos viajes, visitando lugares hermosos y alucinantes, y que además los estuviera compartiendo con todos ustedes para que se animen a rodar, no hubiera querido ni una sola palabra. Y es que yo no tenía ni idea de cómo manejar una moto. Sé que habrá muchas personas que se sentirán identificadas y por eso hoy te enseñaré cómo aprender a manejar una moto con solo ver este video. Primero, conozcamos los componentes básicos de la moto. Del lado derecho encontraremos el freno delantero, el acelerador, el cortacorriente, botón de encendido y abajo el freno trasero. Del lado izquierdo, la palanca de embriague o clutch, luces altas, luces bajas, las direccionales y el claxon. Atrás también tenemos el botón de luces altas que sirven como auxiliar del claxon y abajo la palanca de cambios. Y prácticamente en todas las motos estos elementos los vas a encontrar en la misma posición. Ahora, vamos a aprender el funcionamiento de la palanca de cambios. La palanca de cambios es lo más fácil e intuitivo de usar. Casi todas las motos tienen 4, 5 o 6 velocidades. En este caso practicaremos con una de 5 cambios. Siempre escucharás que la primera es hacia abajo y las demás hacia arriba. Al pisar la palanca, engranaremos la primera, luego hacia arriba, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Y para bajar, solo pisamos para meter la cuarta, tercera, segunda y primera. Ahora, la posición neutral se encuentra entre la primera y segunda marcha. Tendremos que realizar el medio recorrido para encontrar la neutral. Ahora que ya conocemos el funcionamiento de la palanca de cambios, lo siguiente que debemos de aprender es que este movimiento va de la mano con la palanca de embriague, tanto para subir como para bajar marcha. Este proceso se repetirá una y otra vez a lo largo de nuestro recorrido. Saber frenar una moto es lo más importante en el proceso de aprendizaje, ya que es clave para tu seguridad. Lo primero que debes hacer es familiarizarte con la palanca de freno delantero y el pedal de freno trasero. Tócalos varias veces para que te hagas una idea de la fuerza que tienen. Ahora, vamos a practicar el frenado. Lo ideal es hacerlo acompañado de un amigo para mayor seguridad. Con la moto apagada, lo que debes hacer una vez que estés encima de la moto es empezar a avanzar. Preferiblemente pide a un amigo que te empuje con fuerza desde atrás para que la moto adquiera algo de movimiento. De esta manera podrás simular una situación real de conducción. En este paso tendrás que probar los frenos, tanto el delantero como el trasero. No hay un orden específico para usarlos, pero lo importante aquí es que te concentres en memorizar la fuerza de frenado y en identificar la ubicación de cada uno de los frenos. Repite este proceso varias veces hasta que logres frenar de manera instintiva. Primero tomamos la llave, la insertamos en el switch y la giramos hacia la derecha para encender el sistema. Asegúrate de que la luz de neutral esté encendida y que el botón del cortacorriente esté en posición de encendido. Luego, con el pulgar, presiona el botón de encendido. Así de sencillo, la moto estará lista para arrancar. ¿Cómo apagarla? Para apagarla tienes dos opciones. Puedes presionar directamente el botón del cortacorriente o simplemente girar la llave hacia la posición de apagado y retirarla. Hay dos maneras muy sencillas de subir a una moto. Siempre recuerda hacerlo por el lado izquierdo, donde está la pata lateral. La primera forma es pararte firmemente junto a la moto, sujetar el manubrio con ambas manos, pasar la pierna derecha por encima del asiento y luego subir la pata lateral. Listo, ya estás sobre la moto. La segunda manera consiste en pararte firmemente, sujetar el manubrio con ambas manos y colocar el pie izquierdo en el posapié. Desde ahí, apóyate para levantarte un poco, pasa la pierna derecha por encima del asiento y acomódate. Así de fácil, ya estás de nuevo en la moto. Ahora sí, llegó el momento más esperado y quizás el más desafiante. Aquí es donde debemos coordinar varias acciones al mismo tiempo. Mantener el equilibrio, usar el acelerador y cambiar de marchas. Pero no te preocupes, con práctica será cada vez más fácil. Primero, acciona el clutch completamente y pisa la primera marcha. Sin acelerar y sin presionar ningún freno, comienza a soltar el clutch suavemente, poco a poco. Sentirás como la moto empieza a avanzar sin necesidad de acelerar. Una vez más, pisamos embrague
ponemos primera y soltamos embrague poco a poco y avanzamos. Repite este paso varias veces hasta que logres dominar la salida del embrague correctamente, evitando que la moto se apague. Una vez que hayas practicado lo anterior, es momento de aprender a usar el acelerador. Para hacerlo, simplemente gíralo hacia ti de manera gradual, liberándolo poco a poco. Pisamos embrague, ponemos primera y soltamos embrague y acelerador a la vez poco a poco y avanzamos. Una vez más, pisamos embrague, ponemos primera y soltamos embrague y acelerador poco a poco y avanzamos. Muy bien, hemos llegado a lo más importante del video. Ahora debemos combinar todas las skills que hemos aprendido en los pasos anteriores. Como en los autos, cada vez que hacemos un cambio de velocidad, quitamos el pie del acelerador. Bajo ese principio, vamos a regresar el acelerador de la moto llevándolo de nuevo hacia adelante. De esa manera podremos accionar el embrague, engranar la marcha y acelerar suavemente. Practiquemos. Pisamos embrague, ponemos primera y soltamos embrague y acelerador a la vez. Y avanzamos. Ahora vamos a meter segunda. Regresa el acelerador, presiona embrague, sube a segunda y soltamos embrague y acelerador suavemente. Regresa el acelerador, presiona embrague, sube a tercera, soltamos embrague y acelerador suavemente. Y así una y otra vez con las demás marchas. Una vez que lo domines, podrás realizar este movimiento de manera instintiva. Si bien habíamos dicho al principio del video que tanto para subir y bajar cambios debemos accionar el embrague y marchas al mismo tiempo, también hay una segunda opción, que es la más común usada por todos los bikers, siendo esto lo más fácil del proceso de aprendizaje. Soltamos el acelerador, presionamos embrague sin soltarlo y vamos frenando poco a poco. Una vez que sientas que la moto ha perdido velocidad o está detenida completamente, pisamos hacia abajo las marchas hasta la posición neutral y soltamos embrague. Listo, hemos bajado las marchas completamente. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. Ahora depende de ti aprender y practicar todo lo que te mostré. Recuerda ser constante y no rendirte a la primera. Al principio puede parecer un poco confuso, pero con práctica diaria se volverá algo natural. Busca un lugar seguro para practicar, donde haya poco o nada de tráfico. Una vez que te sientas 100% seguro, sal y practica en el tráfico real. En los próximos videos te mostraré cómo manejar en la ciudad y qué recomendaciones debes seguir para evitar accidentes de tránsito.